Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir a Venezuela de trabajo y de respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Dos situaciones complejas demandan la atención de toda Venezuela y de la comunidad internacional que tiene sus ojos puestos sobre nuestro país. Una, la situación denunciada ayer por las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano sobre lo ocurrido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN. Como ustedes saben, todo lo que ocurra en esa dependencia, por supuesto, tiene que ser motivo de preocupación y de atención de los venezolanos, por cuanto está probado que en esos espacios se asesinó a un ciudadano venezolano, a un capitán de corbeta, el capitán de corbeta Acosta Arévalo, en medio de crueles torturas. Eso es un hecho ya establecido. Por supuesto, entonces, todo lo que ocurra allí, varones los vinculados con el caso Citgo, como con el caso de 10 damas que estaban allí en condición de prisioneras políticas. Lo más llamativo de todo esto es que, repito, los traslados fueron intempestivos. Fueron, según las denuncias, fueron sacados de ese sitio sin saber a dónde se dirigían, que estarían en condiciones técnicamente desaparecidos, y fueron sacados sin sus pertenencias, sin ni siquiera las pocas cosas que podrían tener en un calabozo. Eso ayer generó muchísima preocupación, muchísima tensión. Repito, estas son las situaciones denunciadas ayer públicamente por las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano. Además, por supuesto, de que esto corrobora y amplía esta situación, las denuncias formuladas anteriormente por los familiares de los detenidos que hace 72 horas describieron en detalle las horrendas torturas que estarían siendo perpetradas contra sus familiares. Otra situación extremadamente preocupante, molesta, indignante, lo que ocurre precisamente todavía con el capitán Acosta Arévalo. El gobierno está desarrollando una práctica de tortura más allá de la muerte. A estas alturas, aún anoche, al cierre de la jornada, no había información sobre la entrega del cadáver del capitán Acosta Arévalo a sus familiares. Todo esto, por supuesto, lo que hace es agravar aún más, deteriorar aún más la ya extremadamente precaria situación del régimen de Maduro Moros ante las instancias internacionales, ante la opinión pública mundial, y esto lo quiero decir con respeto, incluso ante la mirada de aquellas personas que alguna vez vieron en el chavismo una bandera de redención social y hoy se dan cuenta de que esto es prácticamente una satrapía. Yo quisiera recordarles pues a las personas que me escuchan y que fueron chavistas, y yo sé personas que me escuchan y que incluso aún hoy tienen un espacio en su corazón y en su recuerdo de especial dedicación a la figura del señor Chávez. Respeto con todo el mundo, pero ustedes recordarán las veces que en las arengas de Chávez y de otros capitostes del régimen hablaban de los excesos en la llamada Cuarta República y la manera como la Digepol y el CIFA pateaban las puertas a medianoche para hacer allanamientos y tal y cual. Bueno, vale, yo quiero recordarles sencillamente que ahora
Hablan de eso como un chiste en términos del alto poder. Lo llaman Operación Tuntún. Y ahora no es que tumban las puertas a patadas, no. Ahora es que destruyen las viviendas. La casa del dirigente obrero Rubén González no fue que le tumbaron la puerta, no. Arrancaron la pared del frente para intentar llevarse secuestrado. Repito, no a un delincuente, no a un plan, no a un dirigente obrero que había sido chavista, para que lo tengamos claro. Entonces, repito, toda esta situación lo que hace es agravar, deteriorar aún más la ya precarísima imagen del régimen, incluso ante quienes alguna vez fueron sus seguidores. Los minutos restantes los voy a dedicar a comentar y responder una afirmación que hizo ayer el señor Maduro Moros. Maduro Moros, de acuerdo al registro que hace el Pasquín oficialista Últimas Noticias, dice lo siguiente: Maduro pide que cese el conflicto inútil. La nota, el contenido de la misma, dice lo siguiente: el presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó las conversaciones que se efectúan en Barbados entre delegados del gobierno y opositores y reiteró que su intención es ir al diálogo 1, 2, 3 veces hasta que se dé con resultados en beneficios para el país. Ya basta de este conflicto inútil de tú me dices, yo te digo, tú me atacas, yo te ataco. Basta de golpismo, de conspiraciones, de complot, de llamar a la intervención militar del ejército gringo para que venga a matar venezolanos, señaló el mandatario este martes desde el Palacio de Miraflores, donde encabezó una reunión de trabajo con el equipo económico. Escuchen esto. Yo lo que quiero es que nos unamos todo el país para producir, trabajar, para hacer de nuestra Venezuela bella y próspera. Los problemas solo se resuelven trabajando, agregó el jefe de Estado. Señor Maduro Moros, usted dice que cese el conflicto inútil. Le recuerdo, lo inútil es el gobierno, lo inútil es el régimen, lo inútil es el sistema económico que ustedes han pretendido imponerle al país. Eso es lo inútil y eso es lo que genera el conflicto. Inútil es que después de la inmensa victoria del pueblo democrático venezolano, el 6 de diciembre del año 2015, ustedes, entre gallos y medianoche, un 25 de diciembre, hayan alterado la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, hayan hackeado al Tribunal Supremo de Justicia y luego utilizado al TCJ como instrumento, como barra, como ganzúa, como pata de cabra, para desmontar la mayoría que el pueblo había decidido el 6 de diciembre, birlándole los 3 diputados del Estado Amazonas. Lo inútil es que ustedes hayan utilizado ese mismo Tribunal Supremo de Justicia para luego declarar en desacato al poder público, el único poder público que ha sido elegido por 14 millones de venezolanos, como es la Asamblea Nacional. De entonces para acá estamos en este conflicto que ha sido generado por esa condición inútil del gobierno. Ese es el tema de fondo. Y luego viene el sarcasmo inmenso de decir, sobre todo usted, señor Maduro Moros, con su bien ganada fama de reposero, que los problemas del país se resuelven trabajando. Carrizo, Maduro, pero es que no recuerdas que en precisamente tu gobierno, de 12.000 empresas que tenía Venezuela, ya tenemos apenas 3.000. Es que no recuerdas eso. Es que no recuerdas cómo, además de las industrias que están en la ciudad destruidas, expropiadas, saqueadas, con beneplácito de tu gobierno, además de eso, lo que ha ocurrido en el campo es sencillamente criminal. Es que no recuerdas, chicos, que a Franklin Brito lo asesinaron para quitarle el trabajo productivo que él hacía en su tierrita y que hoy esa tierrita está llena de monte y culebra. Es decir, lo mataron por nada. Y Franklin Brito es el símbolo de lo que ustedes le hicieron al campo venezolano. ¿Es que no recuerdas eso? Yo no te voy a responder con estadísticas, yo no te voy a responder con los informes de Fedecámaras o de Conindustria, no. Tú dices que los problemas de Venezuela se resuelven trabajando. Yo te voy a responder con la realidad del venezolano humilde, incluso de ese venezolano que fue chavista hasta no hace mucho y que hoy sabe que trabajar en este país
implica ganar un salario de hambre que no alcanza ni siquiera para pagar el pasaje para llegar al sitio de trabajo. ¿Me entiendes? Sí, no hacen falta, repito, estadísticas, no hacen falta, repito, los informes técnicos. Aquí está en Venezuela hoy una delegación de la Organización Internacional del Trabajo haciendo una visita, una inspección, porque tu gobierno, Maduro, ha destruido el empleo privado y ha acabado con la importancia relativa del empleo público. Y ha tenido que llamarse todos, trabajadores y empleadores, tuvieron que llamar a la OIT. Y tú dices que los problemas de Venezuela se resuelven trabajando. Yo creo eso. Yo creo que los problemas de Venezuela se resuelven trabajando, pero el principal obstáculo para trabajar en este país, el principal obstáculo para trabajar en este país es tu gobierno. Por eso, para lograr salir adelante a partir de estudio y de trabajo, lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo todos los venezolanos en superar esa página oscura de la historia que es el Chavo Diosdado Madurismo y seguir adelante. Y por supuesto, eso va a implicar que quienes han sido hasta ahora partícipes del proyecto político que tú representas, bueno, tengan que reinventarse, tengan que redefinirse, tengan que ubicarse en la nueva realidad. Llevan 20 años medrando del erario público, 20 años saqueando a este país, 20 años que lo único que saben hacer es perseguir y hacerle bullying al resto de Venezuela. Bueno, tendrán que reinventarse. Ojalá que lo puedan hacer. Todo el mundo tiene un espacio en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Pero eso sí, esa página que es el Chavo Diosdado Madurismo tiene que ser cerrada para que precisamente podamos, a partir de trabajo y de estudio, reconstruir una Venezuela, reconstruir una república, reconstruir un país de todos y para todos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes saben, a mí desde el oficialismo me han dicho de todo. Lo único que no han podido hacer es desmentirme nunca, porque el tipo de periodismo que yo hago me lleva siempre a denunciar las cosas, plantear las cosas, informar las cosas desde el mismo lugar donde las cosas están ocurriendo. Cuando yo decía, en tal sitio se abrió un hueco, era porque yo estaba transmitiendo desde la profundidad de ese hueco. Cuando yo decía, en tal lugar, en tal barrio, hubo un derrumbe, era porque yo estaba hablando exactamente desde la ladera del Cerro Derrumbado. Entonces, cuando yo acabo de afirmar que la única manera de salir adelante a partir del trabajo es resolviendo en primer lugar este tema de la usurpación, este tema de la hegemonía obscena que ha aplicado un proceso de destrucción sistemática precisamente del trabajo, de la cultura del trabajo. Cuando yo digo eso no lo digo por hacer un discurso impactante, no, lo digo sobre la base de los hechos. Acaba de ser incendiada en Las Tejerías, Estado Aragua, una fábrica que tenía décadas generando empleo, generando calidad de vida y generando productos que forman parte de la memoria del venezolano, de la infancia de casi todos los venezolanos. La fábrica de galletas María Puig fue incendiada, y fue incendiada porque unos malandros colectivos vinculados
al Tren de Aragua estaban cobrando vacuna y los honestos propietarios de esa fábrica, de esa empresa, de esa industria, se resistieron. Bueno, les incendiaron la fábrica, ¿me entiendes? Creo que eso explica, y quiero aprovechar para plantearlo. Hay mucha gente que llega y dice, caramba, este producto que es importado cuesta incluso menos que este otro producto que es igualito pero nacional. Señores, el producto importado no tuvo que lidiar con las realidades de lo que significa producir en la Venezuela Diosdado Chavo madurista. ¿Me entiendes? O sea, en este país las empresas tienen que incorporar a su estructura de costos ordinaria no solamente el tema de tener su propia planta eléctrica porque la electricidad no sirve, no solamente tener su propio transporte para los trabajadores porque el transporte público no funciona, es decir, no solamente el tema de que eso que llaman los economistas las deseconomías externas no funcionan, no, además tienen que incorporar a su estructura de costos el pago de vacuna, la extorsión, el cobro de peaje en cada alcabala. Eso tienen que incorporarlo a su estructura de costos y, por supuesto, eso termina encareciendo el producto final. Vamos a escuchar qué nos puede decir a propósito de este tema un periodista experto en la fuente de sucesos y con una importante formación en el área. Me refiero al colega Javier Ignacio Mallorca. Escuchemos. De inmediato con el periodista Javier Ignacio Mallorca, periodista que cubre la fuente de sucesos y que tiene además una vasta experiencia y amplia formación en el área además criminalística. Hubo un evento en la población de Tejerías que ha generado consternación porque afectó a una empresa con muchísimos años, con muchísimas décadas, generando empleo y calidad de vida para sus trabajadores y servicios a la población, la fábrica de galletas María Puig. Lo curioso es que primero se supo que fue una acción amponil, después se sabe que los ampones incendiaron la planta con una granada incendiaria, cosa poco usual, y finalmente están las versiones de que fueron o unos colectivos o individuos vinculados con el llamado Tren de Aragua, que es al parecer la única industria próspera que ha surgido en Aragua en los últimos 20 años. En todo caso, estamos buscando información de primera mano, estamos buscando criterio experto que nos oriente en esto y por eso buscamos la opinión de Javier Ignacio Mallorca. Javier, ¿esto que ocurrió en la fábrica de galletas María Puig es un hecho aislado o desgraciadamente forma parte de un problema más profundo y más amplio? Te escuchamos. Hola Jesús y buenos días a todos los que escuchan a esta hora. Bueno, resulta ser que en el estado de Aragua se viene dando desde hace ya bastante tiempo, diría yo 1 año y medio, 2 años, una situación de creciente presión para todos los industriales que hacen vida en esa zona. No solamente nos referimos a los que están con sus fábricas en Tejerías, que es el caso que estás refiriendo al inicio de la conversación, sino también a los que están más allá en los lados del agua, la encrucijada y también lo que es la zona de San Vicente. Esos son enclaves que han ido, están siendo ocupados por grupos criminales de distinta índole. El Tren de Aragua es el más notable de ellos, pero hay otros. Por ejemplo, hacia el lado de Cagua y más hacia el sur, han intentado imponer toques de queda, que forma parte de una situación de intentos de control territorial por parte de estos grupos. Y desde luego allí la actividad de extorsión a todo aquel que intente producir alguna riqueza se ha venido reportando de forma creciente. Desde luego la noción que tienen algunos industriales de que estos grupos tienen algún tipo de enganche político, este es un término que estoy tomando del
llegan a prosperar debido a sus nexos con los poderes generalmente locales, pero también pueden ser regionales y nacionales. Y eso les permite a ellos ir creciendo en la industria criminal. Eso es lo que se llama enganche político y lo vemos en varias situaciones aquí en Venezuela y en concreto en esto que estamos analizando de la extorsión en el estado Aragua. Debo decirte además que la extorsión es un indicador claro del retroceso del Estado y de la ocupación de territorios por parte de los grupos criminales que se van organizando, es decir, que están en un proceso de estructuración cada vez más complejo y van reemplazando precisamente al Estado de su función básica, que es la de proveer seguridad a los ciudadanos. La extorsión es básicamente una amenaza de daño que se concretará si no se paga, si no se entregan cuotas de poder, si no se, por ejemplo, asume parte de la nómina este grupo criminal. Todas esas modalidades se estaban dando en Aragua, pero también se están dando en otras partes del país. Por ejemplo, en la faja petrolífera del Orinoco hay sindicatos que tienen relaciones con bandas criminales y que han llegado a un nivel de sofisticación tal que han obligado a empresas que subcontratan con las petroleras que hacen vida en la faja petrolífera del Orinoco para que asuman nóminas fantasmas a través de las cuales por supuesto se desaguan unos recursos que van directamente a los bolsillos de las bandas criminales. Esa es una forma de extorsión. Desde luego, si la empresa decide no cancelar esa nómina paralela, pues le van a paralizar las operaciones allí en esos sectores de la faja. Hacia los lados de Trujillo, Jesús, bandas que han salido de Caracas y que, según informes de la Guardia Nacional, posiblemente estaban ligadas al grupo de la Cota 905 de alias Coqui, se emplazaron en ciertos sectores de Trujillo que producen petróleo, o sea, que están ligados a la industria petrolera. Y allí también han llegado incluso a paralizar las operaciones de estas industrias porque en algunos momentos se han negado a pagarle. Todo esto que te estoy diciendo, Jesús, es una situación que vienen reportándose ocasionalmente desde hace un par de años atrás. Entonces, estamos en un momento, digamos, en el que el tema de la extorsión cobra relevancia porque ocurrió el episodio de la galletera allí en Tejerías, pero sinceramente diera la impresión por la información que se conoce hasta ahora, que hubo unos escarceos, hubo algunas amenazas hacia los propietarios de la empresa, hasta que los propietarios decidieron que no iban a pagar y entonces empezaron las presiones ya desde un punto de vista físico y el lanzamiento de esta granada que aparentemente ocasionó una reacción de fuego dentro de la industria que fue incontrolable. Esto desde luego tiene que ser averiguado, tiene que ser constatado. Estas son informaciones preliminares y diera la impresión de que esto pudo tratarse de una especie de exceso cometido por estos grupos, porque definitivamente allí donde la empresa se quema y se declara la pérdida total, pues ellos no van a tener más que cobrar. Entonces, aquí hay una especie de juego perverso en el cual se intenta expoliar los recursos, pero de una forma progresiva, de manera que la empresa continúe produciendo, pero a la vez continúe aportando recursos para las bandas criminales. Y eso es lo perverso de la extorsión. Estamos conversando con el periodista Javier Ignacio Mallorca, que a propósito de lo ocurrido en las Tejerías Estado Aragua, con el tema de la galletera María Puig, al parecer incendiada por unos mafiosos, digo mafiosos no por ponerle un adjetivo X, si revisan toda la literatura sobre el tema de la mafia, el primer negocio de la mafia fue precisamente la venta de lo que ellos llamaban protección, y estamos hablando precisamente de eso. Y a propósito de esto,
datos, Javier Ignacio Mallorca nos pinta un panorama bastante más amplio. Te pregunto, Javier Ignacio, hace unos 4, 6, quizás 7 años, la estructura sindical más penetrada por estos factores delincuenciales eran los llamados sindicatos bolivarianos de la construcción. La construcción como actividad, como todo el resto de la economía venezolana, se ha venido abajo. Quizás eso haya, te pregunto, forzado la migración de estos elementos delincuenciales del ámbito de la construcción al ámbito petrolero. Es posible, no tengo, Jesús, una evidencia clara, concreta de eso. Hay algunos nombres de sindicatos que son coincidentes, quizá han expandido operaciones hacia esa área, toda vez que tanto en la construcción como en la industria petrolera, el oficialismo, digamos que ejerce una influencia muy grande. Pero cuando tú empiezas a analizar áreas de actividad criminal, encuentras que en Venezuela, desde las cárceles hasta la minería, en todas partes hay extorsión. Porque como tú lo dices con mucha claridad, en los lugares donde se está estructurando el delito, donde los grupos delincuenciales empiezan a ganar terreno, a ocupar espacio, a reemplazar al Estado, allí la extorsión va creciendo. Si la memoria no me falla, el año pasado fueron denunciados unos 640 casos de extorsión. Esto, desde luego, es una cifra absolutamente referencial, porque si algo caracteriza a este delito es que casi todo él queda en las tinieblas, queda en la cifra negra, en el saco de los casos no reportados. Porque la extorsión se nutre del miedo, la extorsión se nutre del temor que pueda tener la víctima de que esas amenazas se concreten. Por ejemplo, en el estado Zulia, la extorsión se ha difundido, se ha popularizado de tal manera, Jesús, que, por ejemplo, en la semana pasada, la policía estatal sacó un caso en el que se refleja claramente el nivel de sofisticación al que se ha llegado en esta materia. Y explico con más detalle. En un sector de Maracaibo arrojaron una especie de explosivo, de incendiario, a la fachada de una vivienda. Los dueños de la vivienda lograron identificar a las personas que arrojaron esta bomba, por decirlo de alguna manera, y notificaron a la policía. La policía reaccionó con rapidez, detuvo a los motorizados, pero los motorizados se encargaban simplemente de hacer ese trabajo específico que era el lanzar el explosivo. Luego ellos, durante el interrogatorio, pudieron, digamos, precisar cuál era la persona que les estaba pagando para que ellos arrojaran ese explosivo. Pero estas personas que pagaban a los que hacían este trabajo ni siquiera eran los líderes de la banda, sino que tenían esa función específica de entregar el dinero a las personas que ejercían esa forma tan concreta y además atroz de amenaza. Lo que te quiero decir con esto es que hay lugares como Zulia, como Bolívar, como Anzoátegui, donde la extorsión ha crecido de tal forma y se ha diversificado como industria, que se ha llegado a un nivel de división de tareas que nos dice mucho sobre la estructuración de los grupos criminales en cada una de esas áreas. Cuando vemos que esto ocurre en Aragua, bueno, tenemos que empezar a pensar lo que podría ocurrir, por ejemplo, con los hoteleros de Margarita, que eran extorsionados por la banda del Conejo, con los petroleros de Anzoátegui, con las empresas que ensamblan vehículos en el eje de Barcelona y Puerto La Cruz. Ahí la extorsión era, digamos, ya estaba como institucionalizada al punto en que algunos círculos de sindicatos obtenían
cuotas por encima de lo que ya tenían asignado vía contrato colectivo, simplemente para garantizar la tranquilidad laboral. Bueno, eso es una forma de extorsión. Entonces, bueno, donde tú te pongas a ver, Jesús, allí vas a encontrar este delito porque curiosamente tenemos un Estado que pretende abarcarlo todo, pero que al final del día pues ha cedido una gran cantidad de espacio y no garantiza, digamos, su función primordial, que es la seguridad para los ciudadanos. Javier Ignacio, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 10 de julio. Un gran abrazo. Un placer. Fue la entrevista que nos diera ahora más temprana Javier Ignacio Mallorca. Quiero recordarles que el periodista Javier Ignacio Mallorca, este colega que nos acaba de dar este panorama tan profesional, tan serio, tan ecuánime, pero al mismo tiempo tan grave de lo que está ocurriendo, es decir, cómo esta bestialidad de lo ocurrido en la planta donde se producía la galleta María Puig es simplemente la punta del iceberg de la única industria que ha prosperado en Venezuela en estos 20 años de Chavo Diosdado madurismo. Pero han cerrado las industrias vinculadas con el ensamblaje de vehículos, se ha deteriorado la propia industria petrolera, han acabado con los emprendimientos agroindustriales. La única industria que ha crecido es la industria de la tortura, del secuestro, de la extorsión, del cobro de vacuna. Es el Pranato como empresa, el Pranato como industria. Imposible de que esto ocurriera si no existiera una colusión, una complicidad entre el estamento delincuencial y el estamento político. Realmente impresionante el fresco, el mural que nos ha pintado Javier Ignacio Mallorca. Quiero recordarles que Javier Ignacio, este estupendo periodista venezolano, es hijo de Juan Manuel Mallorca, uno de los pioneros de la criminalística de este país. Y su hijo ahora, desde el ámbito periodístico, sigue rindiéndole importantes servicios a la República. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ahora cambiamos radicalmente de tema, nos metemos en el tema económico. Le pregunto, si usted tiene una persona conocida que está enferma y esa persona fallece, usted no va a decir, qué bueno, le dejó de doler. Pues le dejó de doler porque se murió. Es decir, no fue que se resolvió la enfermedad, sino que la enfermedad acabó con la persona. Bueno, algo parecido está ocurriendo con la hiperinflación. Hace 24 horas, Oscar Mesa, el doctor en economía, Oscar Mesa, presidente del CEN, del Centro de Documentación y Análisis Social, nos le informó a Venezuela que la hiperinflación en nuestro país se ha terminado.
pero se ha terminado no porque se venció la hiperinflación, sino porque se acabó, se destruyó, se volvió polvo cósmico el poder adquisitivo del ciudadano. Dejemos que sea el propio Oscar Mesa, el propio doctor Oscar Mesa, quien nos explique exactamente cuál es la situación hoy. Ciertamente ha decrecido el ritmo de la hiperinflación, pero ¿qué significa eso en la vida real del venezolano? Oscar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chugo, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Sí, efectivamente venimos comprobando en nuestra data, Chugo, estamos emitiendo una opinión sobre nuestra data, que desde enero de este año viene cayendo, efectivamente, como tú lo dices, el ritmo de velocidad de aumento de los precios. No es que no sigan aumentando los precios, sino que el ritmo y la magnitud de aumento ha venido disminuyendo y efectivamente estamos llegando en el mes de enero tuvimos una tasa de inflación mensual en el orden del 200% y en el mes de junio, por lo que estamos viendo y estamos por supuesto también revisando, estaríamos entrando en lo que se llama un dígito, pues. La diferencia entre 200 y un dígito es muy importante. Y si ello se confirma en los próximos 6 meses, y aquí me estoy basando en un trabajo del Fondo Monetario Internacional que consultamos mucho, vale la pena que lo digamos de esta manera. Nosotros exactamente hace 2 años, en junio del 2015, cuando vimos un salto importante de 12 a 24, 26 en las tasas de inflación de las canastas alimentarias básicas, dijimos, bueno, o fue un error nuestro, ese salto de 12 a 24, a 26 en las dos canastas, o había una situación inusual histórica. Recuerda, Chugo, y amigos que nos escuchen, muchos colegas economistas negaban la posibilidad de que pudiera ocurrir un evento de hiperinflación en Venezuela. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? De manera que era sin duda una aventura intelectual en aquel momento, mediática también, hace 2 años, repito exactamente, que nosotros dijéramos por una modesta institución como el Senda, que dijera que había comenzado la hiperinflación. Habría que recordar que recibimos ataques, por cierto, no solamente del gobierno, sino de gente que se supone que está en la oposición y bueno, pues ahí recibimos desde ignorantes, creo que fue lo menos que nos dijeron. Bueno, efectivamente se comprobaba que había comenzado un proceso de hiperinflación, tuvimos contactos con organismos internacionales en aquel momento que nos dijeron no necesitamos que nos digan lo de la hiperinflación porque ya nosotros tenemos clasificado a Venezuela como un país que entró en este proceso de hiperinflación. Uno de esos trabajos importantes que lo recomiendo es un trabajo que se llama Hiperinflaciones Modernas y Altas Inflaciones, de un papel de trabajo del Fondo Monetario Internacional del 31 de enero del 2000. En donde participan Stanley Fischer, Ragnar Sahai y Carlos Beck, y allí se establece efectivamente, se actualiza lo que el famoso artículo del profesor Felix Kagan de 1956 sobre que las hiperinflaciones ocurrían cuando el país tenía tasa de inflación mensual del 50%, y por eso es que, bueno, tanto la Asamblea como el propio Banco Central dicen que la hiperinflación comenzó en noviembre o en diciembre del 2017. Bueno, nosotros tenemos una data de 22 años, pudimos decir eso en junio del 2015 y ahora en junio del 2019, teniendo ya las cifras que estamos revisando, por supuesto, y verificando de junio, podemos decir que efectivamente la hiperinflación de 200%, que fue su tasa máxima en enero de este año, cae a un dígito en junio. Pudiéramos decir que efectivamente, si esto se confirma, ya llevamos 6 meses, pero si esto se confirma, de acuerdo siempre con ese papel de trabajo del Fondo Monetario Internacional, en los próximos 6, es decir, durante 12 meses, se mantiene la inflación en un dígito, la tasa mensual de inflación en un dígito quiere decir de 1 a 10, para precisar. Bueno, estaríamos nosotros efectivamente habiendo habiendo cesado ya la hiperinflación, por supuesto, ¿a costa de qué? Como tú bien lo dices, esto es como que si alguien le dice, ¿usted quiere adelgazar? Sí, bueno, deje de comer. Bueno, por supuesto, la persona, ya lo estamos viendo, ¿no? No hago un chiste de esto, sino lo que estamos viendo en materia de desnutrición. Bueno, ese es un poco el efecto. Y lo que ha ocurrido es que para lograr
vamos a ponerlo entre comillas, porque esto no ha sido un diseño del gobierno, sino ha ocurrido porque frente a la irresponsabilidad con la que se ha manejado la economía, al final esta hiperinflación destruyó la moneda nacional, por ejemplo. Se destruyó el bolívar, no hay manera de que eso se pueda recuperar. Yo ni siquiera comparto la posibilidad de que hay que cambiarle el nombre de nuevo. Te pongo un caso, el Bolívar Guaidó. Bueno, no, yo no creo que la gente crea en el Bolívar Guaidó después que ha apreciado lo que significa tener una moneda dura como el dólar, con la cual al fin y al cabo se están transando la mayoría de los precios, aunque no por supuesto el ingreso ni de los trabajadores ni de los pensionados. Pero digamos, esta hiperinflación arrasó con la moneda nacional, por cierto, el Bolívar, y arrasó con ello un gobierno que se dice socialista y bolivariano. Es interesante, ¿no? De 1789, cuando Guzmán Blanco estableció el Bolívar como moneda nacional, al 2019, bueno, podemos ver el recorrido y cómo se destruyó el Bolívar como moneda nacional. Y cuando digo esto, por supuesto, porque se destruyó el poder adquisitivo del salario mínimo. El poder adquisitivo del salario mínimo, que siempre lo repito, que fue el objetivo de estos indicadores que llamamos canasta alimentaria y canasta básica hace 22 años, fue medir el poder adquisitivo de ese salario mínimo. Bueno, el poder adquisitivo del salario mínimo en este momento en el cual estamos hablando, con cifras que estamos precisando, apenas hoy es 10 de julio, estamos hablando de que es 1,5% respecto del precio de la canasta alimentaria, de manera que el salario mínimo ubicado en $5, se requieren 66 salarios mínimos de $5 para poder adquirir una canasta alimentaria, solamente que está ubicada en $328 para tener una idea. Y en el caso del ingreso familiar, que es como medimos el poder adquisitivo del ingreso de una familia de dos personas que al menos producen un ingreso mínimo cada uno, respecto ya no de la canasta alimentaria, sino de la canasta básica, estamos hablando de un poder adquisitivo del ingreso mínimo, es decir, 2 salarios mínimos, 80.000 bolívares, ubicado en 1,7%. Además de esto, por supuesto, hemos visto algo que las nuevas generaciones no conocen, Chugo, lo que significó en el país los enconados debates sobre las prestaciones sociales. Bueno, las prestaciones sociales fueron destruidas, el ahorro fue destruido, el valor social del trabajo fue destruido, esa es la razón por la cual profesores, médicos, militares, policías emigran, se van del país buscando, digamos, nuevas oportunidades de trabajo. Por supuesto, se destruyó también la riqueza del país medida por el Producto Interno Bruto, que no es más que la valoración monetaria de la producción de bienes y servicios por empresas que ya no existen, por bienes y servicios que ya no se ofertan, por impuestos que ya no se pueden recaudar, es decir, la destrucción de la riqueza. Bueno, ese ha sido, digamos, el costo de haber acabado con la hiperinflación, o de haber comenzado, porque repito, de acuerdo con ese papel de trabajo del Fondo Monetario Internacional, tenemos que ver el comportamiento, si se mantiene este comportamiento de las tasas de inflación mensual a lo largo de los 6 meses que restan del año. Estamos conversando con el doctor en Economía Oscar Mesa, presidente del CENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Ciertamente su institución fue la primera en lanzar la voz de alerta sobre el inicio de la espiral hiperinflacionaria en nuestro país, y ahora es la primera voz autorizada que anuncia la desaceleración del ritmo hiperinflacionario hasta prácticamente poderse plantear el que estamos en un escenario de alta inflación, pero ya no de hiperinflación. Te consulto, Oscar, porque tu voz es una voz peculiar en el ámbito de la ciencia económica. Tú eres una persona con una enciclopedia poderosa, pero al mismo tiempo tienes un nexo estrecho, orgánico, cercano con la realidad del ciudadano de a pie. Esta reducción del ritmo hiperinflacionario a costa de la destrucción, de la anulación completa del poder adquisitivo del ciudadano, ¿qué impacto tiene en la relación social? Mira, yo diría que es un impacto terrible, porque el solo hecho de que tú no tengas posibilidad de que con tus ingresos, bien sea salario o pensiones, ya yo soy un pensionado, es decir, nosotros cobramos 40.000 bolívares. ¿Qué podemos comprar con 40.000 bolívares? Repito, cuando el poder adquisitivo es de 1,5% y tú necesitas 66 salarios mínimos para poder cubrir el costo de una canasta alimentaria ubicada en $328. Repito, la semana que viene seguramente vamos a emitir ya
informe oficial, pero estamos confirmando todos los datos tal como hicimos hace 4 años también. Es decir, vamos a suponer que nos hemos equivocado nosotros. Bueno, nosotros, porque bueno, te puedes equivocar perfectamente, hemos confirmado todas las cifras y por eso todavía no estamos divulgando las cifras hasta que no tengamos toda la revisión que estamos haciendo, pero creo que todo indica por ahí, porque no estamos hablando solamente de un mes, estamos hablando de 6 meses. Bueno, hay que ver simplemente la imposibilidad de que tú puedas, con lo que te ingresa como pensión, que es equivalente al salario mínimo, poder adquirir siquiera los alimentos. No tienes esa posibilidad. Es decir, por lo tanto, efectivamente, el gobierno ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo, para en la distribución de las cajas CLAP, porque, digamos, es el único recurso que le queda a la mayoría de la población, pero eso se traduce, por decirlo de alguna manera, en un déficit de alimentación e incluso en hambre y además en desnutrición, para decirlo, digamos, de manera no dramática. Y por supuesto, además, eso tiene un efecto demoledor en lo que significan las posibilidades de progreso, las esperanzas de progreso social. Y esa es la razón por la cual tú te consigues con que de la noche a la mañana un colega tuyo, un amigo tuyo, un familiar tuyo ha decidido irse del país, y esa ha sido también una de las consecuencias, la destrucción de la economía. Basta ver lo que ha ocurrido con el estado Zulia, en particular con Maracaibo, en la destrucción de riqueza, en la destrucción de la esperanza de un pueblo además tan alegre, ¿no? como y tan animado como los zulianos, y cómo han sido destruidos también ese espíritu zuliano, por supuesto, a partir de la crisis de la electricidad, de la destrucción de empresas, de todo lo que han estado viviendo y siguen viviendo los amigos de Zulia, que yo creo que es el laboratorio, una especie de holocausto que nosotros tenemos aquí en el país, que nos permite precisamente de alguna manera comprobar en carne y hueso cuál es el resultado de esta experiencia socialista que nos ha llevado a esta hiperinflación y a esta probable salida, pero a costa de, como tú bien dices, prácticamente de haber destruido el país. Oscar, te agradecemos profundamente la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del miércoles 10 de julio. Un abrazo. Siempre la hora, Chugo. Hasta luego. Oscar Mesa, doctor en Economía, presidente del CENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, dándonos esta noticia que, a pesar de que formalmente es positiva, el costo la hace sencillamente el corolario de una tragedia. ¿Termina la hiperinflación en Venezuela? Es una posibilidad, pero ¿a costa de qué? A costa de haber destruido completamente el poder adquisitivo de todo un país. Nos dice Oscar Mesa, y con razón, es imposible incluso adquirir la canasta alimentaria, lo cual deja a toda Venezuela, o a la inmensa mayoría de los venezolanos, en manos de la capacidad munificente, clientelar, chantajista del Estado. Hasta hace poco. Ahora el Estado ni siquiera eso puede hacerlo. Comparto con ustedes el titular de primera plana del diario La Voz en la madrugada de hoy. Dejan de llegar las cajas CLAP a sectores capitalinos. Programa alimenticio pierde regularidad y la gente pasa hambre. La desesperación cunde en algunos lugares. En el barrio José Félix Rivas, en Petare, que por cierto es el barrio más grande de América Latina, debió llegar el 28 de junio. En los barrios El Rodeo y Las Casitas tiene más de un mes de espera y nadie les dice nada. Si eso está ocurriendo en Caracas, que supuestamente está protegida porque es la vitrina del régimen, imagínense ustedes en qué situación estaremos en el resto del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes.
@heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para hacerle dos referencias, sobre todo a los venezolanos más jóvenes. Hubo un tiempo, hasta no hace mucho, un tiempo acá en la ciudad capital, en el que si un parto se complicaba, así fuera en la clínica más lujosa de Caracas, en la clínica más costosa de Caracas, si había un parto, una situación complicada, bueno, resulta que esa persona, esa paciente, esa dama era colocada en una ambulancia y era llevada al hospital especializado con mejor calificación, con los mejores equipos y con los mejores especialistas de toda América Latina para que fuera atendida. ¿Ustedes saben cuál era ese hospital especializado? La Maternidad Concepción Palacios. Sí, hasta hace nada, Pepito. Pero resulta que hoy la Maternidad Concepción Palacios... y por cierto, en aquel momento la Maternidad Concepción Palacios era un hospital municipal. Un centro de referencia nacional e internacional, pero en rigor era un hospital municipal. Hoy la Maternidad Concepción Palacios es una tragedia que debe tener la atención de todo el país, por lo menos la misma atención que ha concitado nacional e internacionalmente el Hospital JM de los Ríos. Mucha atención con esto, mucho cuidado con esto. Allí han pasado ya horrores incontables y, repito, es necesario que el foco de la opinión pública se ubique acá, en la Maternidad Concepción Palacios, porque están pasando cosas gravísimas que mañana vamos a detallar en nuestro programa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.